Venezuela. Vamos a enlazarnos en este momento con Luis Carlos Díaz, periodista, activista venezolano, conocedor a fondo, profundo, pues, de lo que está sucediendo en estos momentos de incertidumbre y ciertamente de gran tensión. Estamos contigo, Luis Carlos Díaz. Adelante, un saludo, buenas noches para ti en Caracas. ¿Cómo va la situación? Hay todavía información contradictoria y confusa. Un abrazo gigantesco. El balance del día de hoy es que la manifestación opositora se llevó adelante con muchas dificultades porque las ciudades estuvieron tomadas militarmente, había distintos componentes armados que impedían que la gente fuese, pero igual la gente salió a las calles y se fue aglutinando, se fue reuniendo. Insisto, pese a las amenazas. Nuestro balance hasta este momento son 16 personas detenidas, la mayoría de ellas desaparecidas, no se sabe su paradero, y hay un integrante del equipo de María Corina que no aparece, que es el periodista Juan Balsa. Pero Con María ¿qué Corina, pasa con María Corina? Precisamente porque era la gran preocupación. Hablamos hace un momento a Santo Domingo con el expresidente mexicano Felipe Calderón, también con Vicente Fox, y ellos decían que hay incertidumbre respecto a lo que haya ocurrido con Corina Machado. perfecto. Lo confirmado hasta esta hora es que María Corina Machado terminó la concentración, salió de ahí en moto y luego fue interceptada por cuerpos de seguridad. Esos cuerpos de seguridad la detuvieron y no se sabe todavía si fueron entre 20 o 40 minutos. La tuvieron aislada, la tuvieron detenida y en algún momento la liberan y su equipo puede recuperarla. En ese periodo se calcula que el gobierno pudo grabar unos videos con ella a la fuerza, a presión, no se sabe todavía. Y María Corina, al volver con su equipo, ha tenido que regresar a la casa clandestina donde se ha escondido o alguna nueva, porque su protocolo de seguridad tiene que cambiar. ¿Qué es lo importante en este punto? Que a esta hora todavía María Corina no ha podido comunicarle al país qué pasó. Y eso es una gran dificultad, porque entonces no se sabe si es que hubo un quiebre entre partes del gobierno y una parte la detuvo y otra parte la libera. Eso es lo más probable que haya ocurrido. Hay una fractura dentro del chavismo y entonces no era un consenso llevarse la presa. Eso le da a ella una posición de poder, pero falta que hable, falta que pueda decirle al país qué ha ocurrido y por eso es que los venezolanos estamos a la expectativa de que pueda comunicarse otra vez. ¿Cómo está interpretando la oposición justamente esta tercera toma de poder, la legitimidad de la toma de poder de Nicolás Maduro después de que no pudo probar con actas el haber sido el triunfador legal, pues, en la elección del 28 de julio, y sí lo pudo hacer la oposición a través de la figura de González Urrutia? Sí, ahí ocurre que para la Unión Europea, por ejemplo, se convierte en un gobierno de facto. Para Estados Unidos, un gobierno no reconocido. Para Canadá, para Uruguay, para Argentina, para muchos países, esto es un evento ilegítimo. Y de hecho, hoy se pronunció Chile, se pronunció Gabriel Boric, hablando directamente de una dictadura. Entonces, eso hace que para Maduro, aunque mañana se pueda juramentar a la fuerza, no le da ni más reconocimiento, ni más legitimidad, ni más dinero, más acceso a financiamiento del que tiene en este momento o del que ha gozado antes. Lamentablemente, pues sigue contando con cierto apoyo de Colombia, de México, de algunos países, pero esos apoyos también pueden cambiar y sobre todo cambian porque si se hace caso de los informes de la CIDH, queda claro que en Venezuela hay prácticas de terrorismo de Estado y que no hay la legitimidad para esta juramentación de mañana. Entonces no se vea como una carrera para ver quién llega mañana a Miraflores a juramentarse. Así no es. González Urrutia no tiene armas, no tiene fuerza, no tiene manera de imponerse y Nicolás Maduro tiene por los momentos el control militar de la situación, pero no simbólico ni narrativo. Pero dices tú que comienzan a percibirse rupturas al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cómo crees tú, te pregunto ahora, que pueda influir la atención que está teniendo el mundo justamente a esta crisis, sin duda, que se está generando en vísperas de la protesta del juramento por tercera ocasión de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Tenemos que pensar que es tan importante la presión interna como la presión internacional. Yo sé que hay un discurso sobre la no injerencia o sobre respetar la autodeterminación de los pueblos, pero es que justo lo que hubo en Venezuela fue una elección que la oposición ganó 67% versus 30% y que no está siendo respetada. Y que además el mandato de protección de derechos humanos, de dignidad humana,
hace que cualquier país pueda pronunciarse sobre las violaciones que ocurren en lugares como Venezuela. En Venezuela en este momento hay 2.000 presos políticos, hay personas desaparecidas, hay víctimas de tortura y de violación sexual. Y esas cosas además las está investigando la Corte Penal Internacional en La Haya. Es decir, no es poca cosa. Que pese a eso Maduro tenga algún apoyo internacional, lo que demuestra es que otros países están tomando el camino autoritario y les gusta el modelo de Maduro y quieren apoyarlo. Pero también esos países tienen gente demócrata y esa gente tiene que presionar, porque para los venezolanos solos es insuficiente. A los venezolanos les han disparado, se los han llevado presos. Entonces, los civiles contra un cuerpo armado que tiene secuestrado al país no pueden hacer mucho más de lo que están haciendo y hacen bastante. Sigue vigente el llamado de Corina Machado para que la gente demócrata salga a la calle, dice ella, con serenidad y con energía, con la misma que expresó la ciudadanía el 28 de julio en las elecciones, cuando la mayor coalición opositora habría ganado la presidencia para González Urrutia, en el llamado internacional en protesta justamente por lo que se considera una usurpación del mando en Venezuela. Están connotadas manifestaciones en Alemania, en Ecuador, en Australia, en los Países Bajos, también las ha habido incluso aquí en México. Tenemos ya la comunicación con Óscar Zúñiga para que nos informe cómo fue la manifestación en México. Te lo pongo para que lo escuche Luis Carlos Díaz también, porque en México hay una gruesa e importante comunidad venezolana. No solamente me refiero a los migrantes, me refiero a gente que ha venido a vivir a México, que le ha abierto las puertas. Esto está pasando o ha pasado en México en las últimas horas frente a la Embajada de Venezuela. Estamos contigo, Óscar. Gracias, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente cientos de venezolanos radicados en México se dieron cita a la tarde de este jueves, precisamente en las instalaciones de la embajada de su país, para protestar ante la próxima toma de posesión de Nicolás Maduro para un periodo más al frente de la presidencia de su país. A este respecto, Edson Martínez, quien es el coordinador de venezolanos aquí en México, señaló que pues hoy se está escribiendo las líneas históricas de un continente ante el secuestro que tiene el dictador de su país. Y bueno, con el lema hasta el final, los venezolanos manifestaron que llegó el final del dictador Nicolás Maduro, indicando que no se puede permitir que siga un hombre que ha llevado a todo un pueblo al desastre, y todos están en la búsqueda de un cambio, y que se respete la postura de México, como Correcto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado precisamente a un representante y ellos lo respetan, sin embargo, no la comparten, Pepe. Muchas gracias Óscar, por la información. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Luis Carlos Díaz, concluimos por favor este reporte sin duda intenso que nos estás enviando, aún con riesgo para ti, porque contra la oposición hay mucha persecución. En fin, ¿algo más para cerrar esta colaboración y estar en contacto permanente? Sí. Dos cosas, el riesgo es real, ya yo estuve preso en el Helicoide, que es un centro de tortura, y dos, la noche no va a terminar hasta que María Corina Machado no diga no solamente qué pasó, sino qué va a pasar mañana, porque si hoy la gente salió pese a todo el miedo, imagínate mañana si vuelve a salir. Pues muchas gracias Luis Carlos Díaz. Si nos permite, seguiremos en comunicación permanente desde la Ciudad de México hasta Caracas, Venezuela. Mucha suerte, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.